Amigos, hace unos meses atrás compartí con ustedes un video donde exploraba la posibilidad de que existiera una base en el fondo del lago de Ilopango, ya que habían informaciones relacionadas con esa situación. Es notable y muchas personas han reportado una gran cantidad de avistamientos alrededor de la zona. Incluso hay pescadores que han visto luces en el fondo del lago o saliendo de él o entrando a él. Pero llamó la atención a muchas personas el caso del joven que fue abducido en los años 90 y fue llevado o dejado sobre ese lago, en las arenas de ese lago. Pero resulta que quiero ampliar un poco más la información al respecto. Resulta de que en el año 96, si no me equivoco, se dio una noticia en los canales locales, en los noticieros locales, donde se afirmaba de que un joven había sido dejado en las riberas del lago de Ilopango, cerca de la caseta de la PNC, y que el joven afirmaba haber sido abducido por una nave extraterrestre y haber sido dejado en ese lugar, en las orillas del lago. Hubo un reporte de la PNC y por lo tanto el caso fue bastante interesante, se hizo público. La cadena de noticias 4 Visión se interesó en hacer una investigación al respecto y hubo un reportaje, también hubo varios reportajes quiero ver, en el diario de hoy principalmente. Bueno, en el contenido de esas noticias dice de que el joven iba caminando hacia Cuscatancingo y que en esa bajada que entra a la ciudad de Cuscatancingo se fue la luz y que él observó una luz azul muy grande detrás de él y que él pensó que era la policía. Entonces levantó las manos creyendo de que quizás lo querían interrogar y de repente perdió la conciencia. Después dice haberse visto en unas mesas metálicas donde alrededor de él habían más mesas con personas a las cuales le estaban insertando tubos y estaban haciendo cierto tipo de experimentos. Incluso él habla de amputaciones que él vio en esa nave y de personas sumamente extrañas los que estaban realizando eso. Él afirma de que los seres le dijeron de que ellos veían en la necesidad de hacer ese tipo de hibridaciones o de experimentos porque en su mundo de origen ya no podían procrear naturalmente porque estaban en una guerra y que se veían obligados a hacer ese tipo de cosas para que su especie no se perdiera. Entonces dice él de que él se asustó al ver un escenario totalmente fuera de la mente irreal, pero al mismo tiempo sintió que los seres no eran malos, que sencillamente eran como científicos que estaban haciendo ese tipo de cosas y los describe como seres con cierto tipo de pelaje en la barbilla, un poco un pelaje largo, pero que parecían como tentáculos, también un pelo aquí atrás, en el cabello, en la cabeza, perdón, y unos trajes blancos como de científicos, y dice que tenían 3 ojos. Entonces, aquí cabe mucho la especulación, porque puede ser de que en realidad no sean 3 ojos que él vio, sino que pudo haber sido algún objeto en la frente que él lo vio como que era un tercer ojo, ¿verdad? En estos casos, digamos que el protagonista sufre mucho estrés emocional por encontrarse en una situación que le parece un sueño, le parece algo fuera de lo normal, obviamente, y por lo tanto el mismo estrés puede hacer de que vea cosas y que la mente se distorsiona y trata de asociar elementos con elementos conocidos ya en su cerebro, ¿me explico? Algo así como la pareidolia, que cuando uno ve entre luces y sombras o ves un follaje en la noche, a veces se pueden ver figuras humanas, pero en realidad es solamente una mezcla de claros y oscuros que hacen ver que las figuras sean parecidas a la humana. Bueno, el caso es de que el joven estuvo varias horas en esa nave y dice de que de repente él comenzó, dice que le borraron unos tatuajes que tenía en la espalda una Virgen de Guadalupe y que le pusieron uno nuevo en la muñeca. En las fotografías del periódico se pueden ver la foto en blanco y negro de estos tatuajes, como podemos apreciar. Y también dice que él estuvo, después de haber vivido la experiencia, él empezó a rasparse el tatuaje y que le salió un líquido azul, si no me equivoco. Entonces dejó de tocárselo y que los seres le dijeron de que iban a estar en contacto. Bueno,
Nosotros tenemos un grupo de investigación, aparte de los grupos de crecimiento de la conciencia, formamos un grupo que se llama CECIFEX, Centro Salvadoreño para la Investigación del Fenómeno Extraterrestre. En realidad lo formamos unas 5 personas y los más activos solo somos 3. Entonces fuimos a Lago de Ilopango, fuimos a la caseta de la policía a investigar y en realidad las personas que estaban ahí, los agentes que estaban ahí nos dijeron que no sabían nada y que cada 10 años ellos reciclan la información, por lo tanto esa información probablemente ya no estaba. Entonces no tuvimos validación de que ese fenómeno hubiera sido registrado en esa caseta, pero los periodistas que investigaron en su momento este caso, parece de que sí pudieron validar con agentes de que el caso era real, de que el joven había aparecido en las riberas del lago que está cerca de la caseta en la madrugada y que no había manera, es un recinto cerrado, como ustedes saben, el Turicentro de Apulo, y que no hay manera de entrar y salir a menos que los policías se den cuenta o algún vigilante o otra persona que esté por ahí. El joven parecía andar pues un poco perdido en sus sentidos y los policías creyeron de que pues podría estar drogado. Sin embargo, en este caso se involucraron 2 profesionales, un psiquiatra y un físico. Uno de ellos vive en Italia, entonces nosotros al leer ese reporte en internet, porque ellos tenían un centro de investigaciones también en los años 90 y estudiaron el caso, ese reporte nos sirvió para contactar con estas personas y tenemos una entrevista en YouTube con ellos sobre este caso, la cual les voy a poner acá abajo el link para que puedan verla. Este ha sido el caso más impresionante que hemos nosotros digamos que he investigado, por el hecho de que hubo muchas evidencias y hubo autoridades y periodistas involucrados que dieron cuenta de que ese caso era real. Así es que los invito a visitar este video en YouTube para que puedan ver toda la historia completa y lo que dicen los profesionales al respecto. ¿Ok? Se me cuida, un abrazo, comparte y sígueme.